básicamente lo que hace es genera documentos a partir de otros documentos. Imagínense que ustedes tienen licitaciones, por ejemplo, y vos podrías generar licitaciones a partir de otras. Después otro use case importante que es generación de resúmenes. Estos documentos que estoy hablando, capaz que tienen 200 páginas, entonces vos es imposible poderte ver obviamente todas esas páginas, entonces si vos pudieras hacer un resumen en un tiempo acotado de estos 15 millones de documentos, podrías usar esa información para hacer otras cosas. Y después otros requerimientos que teníamos, digamos, con estos clientes eran, bueno, ellos quieren mantener la data segura, o sea, quieren ser ellos los que guardan sus datos en sus nubes, no quieren entregársela a un cliente X. Si capaz que abajo tiene un botoncito. Y después, obviamente, tampoco quieren que otros se entrenen en sus datos, porque obviamente estos documentos son para ellos capaz que una fuente muy importante de revenue. Entonces, no quieren entregar los documentos a otra gente. Entonces, bueno, ¿qué hay por la vuelta, digamos? Bueno, hay algunos productos que resuelven un poco esto. Estamos hablando también que esto lo arrancamos hace 1 año y medio, cuando capaz que no había tantos productos en la vuelta y bueno, ChatGPT no tenía las capacidades que tenía hoy en día. Entonces, había algunos productos, pero eran, por ejemplo, eran chatbots para responder preguntas de clientes, eran un producto que te permitía responder preguntas y respuestas en PDF, eran productos que te dejaban los short summaries, etc. Pero no había algo que resolviera más de uno de estos problemas. Porque ahora vamos a ver que en realidad tenés que hacer una arquitectura diferente para resolver más de uno de estos problemas. También la mayoría usa OpenAI, entonces vos esto no lo podés deployar en tu nube, que también es saliendo carísimo, etc. Entonces, lo que queríamos hacer era, bueno, poder ofrecer algo que considerara todos los temas de seguridad y que los clientes lo pudieran deployar en su propia nube y, bueno, con sus propias máquinas si querían. Y que no sea una especie de software as a service, que vos subiste tus documentos o lo que sea. Entonces, para bajar un poco a tierra, ¿qué es DocSander? Bueno, acá hay una screenshot, se ve todo cortado, pero básicamente este es un cliente, es una agencia de promoción de Australia para inversiones. Entonces, ellos suben documentos de, no sé, cosas del mercado australiano, por ejemplo, quiénes son todos los key players en biotechnology, no sé, la legislación de, no sé, células madre en Australia, etc. Y después vos venís acá y le puedes hacer preguntas, como harías con ChatGPT. Pero lo que tiene esto es que, digamos, ChatGPT no tiene información respecto a estas cosas. Entonces, cuando vos le haces estas mismas preguntas, todos estos números te los va a alucinar. O sea, no van a ser correctos. A su vez, no tiene referencias. Entonces, básicamente, vos haces una pregunta y podés buscar a ver el documento donde dice ese número y eso. Capaz que responder estas preguntas, digamos, vos podés tener clientes que están vendiendo esto, entonces si vos le respondes algo a un cliente, básicamente tiene que ser cierto, no le puedes inventar. Después, otro caso de uso que tenemos, a ver si nos funciona en internet, es generar contratos, digamos. Entonces vos venís acá y le decís, bueno, generame un General Terms and Conditions, se ve todo pixelado, pero para una solución de software que de housing loan y no sé qué. Entonces te empieza a copiar toda la parte del documento que vos querés. Y esto en realidad usa otros documentos que tenemos en la base de datos. En este caso tenemos 15 millones de documentos en nuestra base de datos. Y bueno, te genera todo esto. Y ahí te dice, bueno, lo saqué de estos documentos. Entonces te genera todo esto que para este cliente específico, ellos tienen gente que se dedica a escribir contratos. O sea, tienen 15 o 20 personas que se dedican a esto. Su trabajo es escribir contratos. Entonces, que nosotros tenemos una herramienta que les facilita ese input es muy importante para ellos. Entonces, bueno, quiero explicar cómo hicimos todo esto, pero primero ir un paso atrás. Entonces, algo de background teórico, quiero poner sobre la mesa 3 conceptos. Primero, LLMs, después redes neuronales y después embeddings. Entonces, primero, ¿qué es una LLM? Bueno, las LLMs en realidad son modelos de lenguajes grandes. ¿No? Entonces, ¿qué es un modelo de lenguaje? Bueno, es algo que produce una continuación razonable de un texto a partir de todo lo que viene hasta ahora. ¿No?
¿Qué es razonable? Bueno, lo que uno esperaría ver después de ver millones de páginas, libros, etc. Entonces, si yo le digo este texto, the best thing about AI is its ability to, este modelo me va a generar la próxima palabra con una cierta probabilidad. ¿Tá? En este caso, hay 5 que tienen probabilidad bastante alta. Y yo voy a elegir algunas de esas palabras para producir mi continuación de texto. ¿Cómo elijo esa palabra? Bueno, podría decir, bueno, elijo la que tiene más probabilidad, entonces voy generando una palabrita y eso es como mi continuación del texto. Eso es lo que se llama tener temperatura cero, o sea, siempre elijo la que tiene más probabilidad, pero podría decir, bueno, acá ya ven que empieza a divagar, entonces dice, it's a very good example of how to use, it's a very good example of how to use, empieza a repetir y así pavadas. Entonces, alguien se dio cuenta que si en realidad elijo una temperatura mayor a cero, que eso significa el 80% de las veces no elijo la que tenga mayor probabilidad, sino que elijo una otra, digamos. Bueno, ahí pero algo que un poco lo vamos a ver. Entonces, surge esta noción de yo genero un modelo que de alguna forma predice palabras. Entonces, podría, digamos, si tuviera suficientes datos de entrenamiento, podría entrenar este modelo para que prediga mi próxima palabra y ajuste a mi data. ¿Ah? En el caso de GPT-3, tiene 175 billones de manijitas o parámetros que puedo entrenar. GPT-4 tiene 1.76 trillones. Y acá surgen un par de preguntas, pero la que más me importa es esta, ¿no? ¿Cuál es el mejor método que tenemos hoy en día para, teniendo un dataset, digamos, de datos, ajustarlo y crear un modelo, ¿no? Hoy en día eso son las redes neuronales. Entonces, ¿qué es una red neuronal? Bueno, a grandes rasgos es algo que yo tengo datos de entrenamiento. Esta es mi red neuronal, mi robot, que yo le paso datos de entrenamiento, de alguna forma entiende lo que yo le... O sea, usa datos de entrenamiento para ajustarse y generar un modelo que de alguna forma sigue el conjunto de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se ve una red neuronal? Bueno, es algo así. Acá tengo un ejemplo de una red neuronal, o sea, esto es totalmente abstraído, o sea, no es tan así la realidad, pero para que se den una idea. Yo tengo una red neuronal que predice el precio de una casa. Entonces, si yo le paso los metros cuadrados, la cantidad de cuartos, la cantidad de baños, bueno, más o menos me puede predecir el precio. Entonces, yo tengo estos pesos que de alguna forma voy ajustando. Estos pesos son números, 0,1, 0,9, lo que sea. Y yo le voy pasando datos de entrenamiento y de alguna forma voy ajustando estos pesos hasta que al final, de alguna forma, se ajusta a lo que quería predecir. Esto es como una vista de 5000 pies de lo que es una red neuronal, pero para que se hagan una idea. Y otro concepto que quiero poner sobre la mesa es el concepto de embeddings, que ya lo comentaron un poco en la charla anterior. Esto es, pueden entrar a Platform OpenAI, Tokenizer, puede pasar un texto y eso te lo pasa, digamos, a tokens. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, las redes neuronales en realidad manejan todos números, ¿no? Yo acá te paso 200, esto es 0,9, esto es 0,37 y esto me da 150. No entienden texto. Entonces, de alguna forma, tengo que convertir ese texto a un número, a un vector o lo que sea. Entonces, en el caso de OpenAI, por ejemplo, este texto me lo divide tipo en tokens, que son esos colorcitos, que generalmente es una palabra. Y cada palabra tiene asociado un número. Entonces, field, 2214, of, 286, etc. ¿Cómo generamos estos números? Bueno, tiene sentido asignarle un identificador que tenga algún valor que después me sirva para algo. Entonces, generalmente lo que se hace es, estos identificadores, si yo los graficara, digamos, en 2D, yo quiero que las palabras tengan ciertas asociaciones entre sí y que pueda tener esta noción de distancia. Entonces, banana tiene identificador 514, papaya debería tener 515, y perro y gato deberían ser bastante parecidas, puede ser 1 y 2, por ejemplo, y a su vez podrían estar separadas bastante de cada uno. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo podría extender un poco este concepto, y como tengo distancia entre palabras, podría decir, bueno, generar distancia entre textos, por ejemplo. ¿Cómo se representa una distancia entre textos? Bueno, en realidad es un vector. ¿Cómo puedo generar ese vector? Bueno, podría agarrar mi red neuronal, digamos,
que produce mi próxima palabra. O sea, si yo le doy hello, this is, esto tiene un identificador, ¿no? Y me predice la próxima palabra, yo podría agarrar y decir, bueno, si esta red predijera la próxima palabra, bueno, acá me trato de decir algo que es, un red neuronal tiene muchas capas, ¿no? Y cada capa de alguna forma va abstrayendo un poco lo que es la capa anterior, ¿no? Entonces, en el caso de una red que predice si es un perro o un gato, la primera capa te dice, bueno, esta imagen tiene estos bordes por acá, esta capa te dice, bueno, acá hay ciertas texturas, y esta capa ya te dice, oh, es un perro o un gato. Entonces, las capas del final generalmente abstraen, obviamente, lo que son las capas anteriores, pero a fin de cuentas terminan abstrayendo lo que es la capa de entrada. Entonces, surge ese concepto de que si yo tuviera una red neuronal que me predice mi próxima palabra, si yo le paso esta entrada, esta capa, digamos, está abstrayendo o está representando en algún espacio vectorial esta entrada. Entonces, esto, digamos, son nuestros embeddings. Es un vector que me codifica esta frase, ¿no? Habiendo dicho todo esto, perdón que estoy yendo muy rápido, de vuelta, vamos de vuelta a DocShunter, que era lo que queríamos mostrar acá. DocShunter, digamos, tiene como dos casos de uso que te decía. Uno es responder preguntas y respuestas, y el otro es generar textos largos, en este caso, licitaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa por atrás para que llegara a eso? Primero que nada, lo que hacemos es, digamos, el usuario puede hacer una pregunta a cualquiera, entonces nosotros tenemos que entender qué está buscando. Entonces, hacemos esta etapa de rephrase, que básicamente es, imagínate que vos le preguntaste a ChatGPT, le decís, ¿cuál es la capital de Uruguay? Cuando responde, le decís, ¿y cuál es la de Argentina? ChatGPT tiene que entender lo que vos le estás preguntando, entonces tiene que tomar el contexto de toda la conversación. Entonces, usamos ese contexto para hacer un refresh de esto. Después extraemos qué está buscando el usuario. Está buscando hacer una pregunta, quiere, digamos, hacer preguntas y respuestas, quiere generar un documento. Si quiere generar un documento, qué tipo de documento quiere generar, qué sección. Entonces, extraemos todo esto acá. Pues, bueno, vamos a buscar todos los documentos asociados a esa pregunta que quiere hacer el usuario. Tenemos una etapa de ranking, bueno, vamos a generar esta prompt. Luego hacemos esto de syntax. Esto es como alto nivel. Entonces, básicamente lo que es DocShunter es un RAG, no sé si escucharon esto alguna vez, pero RAG es Retrieval Augmented Generation. La definición de diccionario es como una arquitectura, digamos, que mejora la eficacia de las LLMs, usando data custom. O sea, no estás usando lo que viene por defecto por ChatGPT, sino que vos le estás dando más información a esta LLM. Y como lo hace, bueno, yo voy a buscar estas data, estos documentos, digamos, relevantes a la implementación del usuario, y se le pasamos con un contexto a la LLM. Esto, a grandes rasgos, es lo que es RAG, que te voy a explicar acá, medio de gramita, que creo que queda un poco más claro. Básicamente, en una arquitectura RAG, vos lo que haces es separás lo que es, digamos, preproducción y producción. Preproducción, básicamente, es vos tenés una base de datos, en nuestro caso eran 15 millones de documentos, que de alguna forma las tenemos que guardar en una base, en una vector database o una knowledge base o lo que sea. En nuestro caso somos Postgres. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, agarramos cada documento de estos y primero lo partimos en lo que se llaman chunks. Imagínense un documento que tiene 100 páginas, bueno, cada chunk puede ser una página. Para cada una de esas páginas, lo que hacemos es generamos un embedding de ese chunk. O sea, le pasamos un vector, digamos, y ese vector lo guardamos en la base de datos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, después cuando el usuario nos hace una pregunta, vamos a buscar el vector que más se acerca a lo que está preguntando el usuario. Y también en base a eso le vamos a responder. Entonces, una vez que procesamos nuestros 15 millones de documentos, que es esta parte de acá, entramos a lo que sería la etapa de producción, que es lo que les comentaba un poco, es, bueno, el usuario hace una pregunta, nosotros la reformulamos en base a lo que esté buscando, generamos un embedding, o sea, generamos un vector de esa pregunta, y en base a eso, digamos, buscamos en nuestra base de datos, bueno, ¿cuál es el chunk
o el embedding está más cercano a lo que está preguntando el usuario. O sea, básicamente buscamos la frase o el párrafo más cercano a lo que está preguntando el usuario. Una vez que tenemos esos, digamos, documentos, esos N documentos similares, le pasamos con contexto a la LLM, ¿está? Junto con la pregunta del usuario. Entonces decimos, bueno, el usuario está preguntando esto, ¿está? Tomándose en cuenta, responde usando solo esta información. Y esa información que le pasamos es ese contexto. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es sesgando a la LLM para que no invente golazos, ¿no? Y que solo responda usando la info que yo le pasé. Esto es a grandes rasgos lo que es una arquitectura de RAG. Y nada, es súper útil. Nada, si vos querés responder información sobre, digamos, documentos que ya tenés, bueno, esto es lo que se usa en la vida real, digamos, no usas ChatGPT, porque ChatGPT inventa y dice golazos. El tema con esto es, yo les decía que quería resolver dos problemas. El primero era hacer preguntas y respuestas y que pueda responder bien. El segundo era generar documentos. Nosotros podemos hacer, digamos, algo así para responder preguntas y respuestas. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de PDFs, o sea, extraemos el texto de esos PDFs. Ese texto, digamos, lo dividimos en chunks, que son, digamos, páginas o lo que sea. Para cada página le hacemos un embedding y eso lo guardamos en nuestra base de datos. Y cuando viene una pregunta del usuario, hacemos todo este proceso. El tema con esto es que funciona muy bien para Q&A, digamos, y también si quieres hacer semantic search, pero ya no funciona para, por ejemplo, generar documentos. ¿Por qué? Porque yo le digo, bueno, genera un documento que hable de, no sé, un software de gestión humana y quiero generar la sección de introducción. Bueno, tipo, no vas a tener ningún chunk que tenga toda esa información. Y mismo vas a necesitar muchísimos chunks para generar esa sección que está buscando tener. Entonces, bueno, lo que decía de Document Generation, si el usuario viene y me dice draft, contractor responsibilities for implementing a human capital management software solution, nosotros tenemos que descifrar de esto que me dice el usuario, bueno, ¿qué está buscando hacer? Entonces, bueno, tenemos que buscar los documentos que hablen de a Human Capital Management Software Solution. O sea, de esos 15 millones tengo que encontrar el documento que habla de eso. Y adentro de ese documento tengo que buscar la sección que hable de esto. Entonces, esto que quiero mostrar acá no sirve, tenemos que ir un paso más adelante. Entonces, lo que usamos nosotros es una versión modificada, digamos, de algo que se llama Parent Document Retriever, que es como básicamente definir una jerarquía de los datos. Entonces, básicamente estos son los modelos de la base de datos. O sea, hay más, pero estos son los importantes. Entonces tenemos los documentos. Cada documento tiene unas secciones. Esas secciones pueden ser introducción, no sé, general significant requirements, conclusión, lo que sea. Y cada sección tiene sus chunks. ¿Tá? Que estos chunks son pedacitos de una sección. A su vez, para cada documento, o sea, para cada modelo de documento, guardamos un summary de este documento. Lo mismo para las secciones, o sea, guardamos un summary y hacemos el embedding obviamente de los summaries. Y después, para cada chunk, bueno, ahí ya tenemos el texto del chunk y generamos un embedding del texto. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, porque después la idea es, cuando yo voy a buscar un documento y quiero decir, bueno, dame todos los documentos que hablan de Pepito, bueno, yo busco en el embedding del summary, entonces ya filtré rápido todos los documentos que hablan de eso. Si quiero buscar las secciones de ese documento que hablan de otra cosa, busco en el summary, en el embedding del summary, y eso que está buscando la persona. ¿Cómo funciona esto? Les decía, bueno, Q&A, viene el usuario, hace una pregunta, hacemos un refresh de esa pregunta, generamos el embedding. Entonces, bueno, nosotros tenemos todos nuestros chunks, digamos, en la base de datos. O sea, en Q&A vamos derecho a esta parte, nos saltamos sobre otro. Entonces, una vez que tenemos, digamos, el embedding de lo que está buscando el usuario, buscamos todos los chunks que estén cercanos a eso. En este caso, me digo que el chunk más cercano es el chunk 2. Bueno, y se lo paso al LLM y digo, bueno, usando solo este chunk, este cacho de texto, respondeme a la pregunta que está haciendo el usuario. En el caso de text generation, que es lo que le decía, bueno, draft contract responsibility for implementing a human capital, bla, bla, bla. Ahí lo que hago es, como que tengo dos partes. Primero lo que hago es filtro todos los documentos, o sea, en base a lo que me pregunta el usuario,
me fijo qué documento está buscando el usuario y qué sección está buscando el usuario. Una vez que tengo esas dos cosas, bueno, teniendo qué documento busca el usuario, busco los documentos que hablen de eso. ¿Ah? En este caso es el documento 2, por ejemplo. Para ese documento busco, o sea, agarro todas las secciones y de vuelta filtro, de vuelta, qué sección está buscando el usuario. En este caso es la sección 2. Una vez que tengo la sección 2, agarro todos los chunks de esa sección y se los paso al render. Entonces, básicamente le estoy diciendo, bueno, el usuario quiere hacer esto, bueno, encontramos un documento que hable de esto, Human Capital Management Solution, agarrar toda la sección de Control Responsibilities y pasásela al LLM y usar eso como contexto. Y eso te permite generar textos que son bastante largos. Más ahora que levantan a contextos a 32K o 128K. Bueno, y ahora les quería comentar un poco cuál es el data pipeline que estamos usando para procesar esto. Yo les decía que estamos usando 15 millones de documentos, entonces es una cantidad importante. Básicamente empezamos usando el ChatGPT y eso nos quedó cortísimo, porque los costos eran $15.000 y $20.000 para procesar todo. Entonces tuvimos que ir por la nuestra. Entonces tenemos todo un pipeline de cómo procesar estos documentos, que quedó bastante genérico y creo que está bastante bueno. Y hay bastantes enseñanzas atrás de esto. Primero que nada, esto es, bueno, a grandes rasgos, primero compartimos todos los documentos a Markdown. Ahora les voy a comentar por qué Markdown y por qué no otra cosa. Una vez que tenemos en Markdown nuestro texto, digamos, sacamos las secciones. Una vez que tenemos las secciones, bueno, esto puede ser introducción, conclusión, etc. Generamos chunks, o sea, creamos partes, dividimos esas secciones en partecitas, generamos los embeddings de esos chunks, generamos todos los summaries, metadata y guardamos en los datos. Esto sería como el pipeline que seguimos. Entonces, estos eran los PDFs, digamos, que teníamos como entrada nosotros, que en este caso son pues proposals y eso son como licitaciones. Eso lo convertimos a Markdown. ¿Por qué Markdown? Bueno, es como poniendo la balanza de podemos generar estructura, digamos, en este texto, digamos, no ocupa mucho una base de datos y digamos, era algo de sobra para el problema que necesitábamos. O sea, no fuimos con HTML, por ejemplo, porque iba a ocupar muchísimo en la base de datos. Tampoco nos interesaba generar todo mantener si era bot o no, y ese tipo de cosas. En realidad, con esto lo puedes hacer también con Markdown, pero con esto ya nos sobraba, entonces decidimos ir con Markdown. Una vez que, digamos, extraemos el texto del PDF, lo que decía, lo dividimos en sections, ¿tá? Y cada section lo dividimos en chunks. Y una vez que tenemos los chunks, eso lo pasamos en embedding y eso lo vamos en la base de datos. ¿Tá? Esto es como el par de pasos. Después, para hacer los summaries, después les voy a comentar un poco lo que es clustering, pero básicamente usamos clustering para hacer los summaries. Imagínense que nosotros tenemos documentos que son de 200 páginas, entonces pasar de 200 páginas a ChatGPT y si luego hacer un resumen de esto es imposible, por el costo, lo que demora y porque no va a funcionar bien. Entonces estamos usando esto. Y bueno, y último paso, digamos, generamos metadata a partir del documento, porque eso después lo usamos para generar, por ejemplo, extraer el título, el autor, etcétera, que eso nos sirve para muchas cosas. Entonces, quería llegar a, esta era la parte que me interesaba, es, bueno, cuáles son las recomendaciones que nosotros, digamos, llegamos después de hacer todo este producto y estamos a veces mil veces contra N problemas. Voy a ir un poco rápido porque la idea es tirar la información, digamos, y bueno, les queda un poco de idea y la última vamos a repasar las diapositivas si les interesa. El primer problema que tuvimos que resolver es cómo compartir PDFs a Markdown. Básicamente probamos 6-7 servicios, ninguno funcionaba como queríamos. En realidad, TextTrack, que es de Amazon, funciona perfecto. Sale prohibitivamente caro. O sea, procesar un documento de 200 páginas normalmente sale, no sé, $5 o $10. Llegarse por 15 millones es imposible. Bueno, probamos el solucionador Instructor. Este se usa bastante, pero la realidad es que nosotros cuando lo probamos, ya ven esta tabla con L, no tiene nada que ver. Mismo el solucionador ni siquiera le incluye esa tabla, o sea, se lo come. Pues, bueno, Marker, Nowat, etcétera, también no está tan bueno. Por lo que comparado con TextTrack es el mejor. Nosotros tenemos que llegar a un balance, digamos. Entonces,
decía, nosotros necesitamos procesar 15 millones de documentos, entonces el balance que encontramos fue usar estas dos librerías que están bastante buenas. Mismo, esta la hicieron open source hace tipo un mes y medio, o sea, bastante nuevo. Y básicamente, nada, nos permitió levantarlo, digamos, on-premise en nuestras máquinas, estos servers, digamos, es una API, digamos, que vos levantás. Y bueno, entonces no nos sale nada más que la máquina que tenemos levantada. Funciona bastante bien. Otra cosa que tenemos es que, bueno, si la gente podía subir documentos de Word, la realidad es que lo que vimos es que la gente no sabe usar Word. Entonces, por ejemplo, en Word vos podés poner, esto es un GLN1, esto es un GLN2, esto es el título, lo que sea. Bueno, si vos convertís el docx a Markdown, eso genera cualquier porquería, porque la gente no usa esas cosas, sino que para darle jerarquía al texto le pone, bueno, esto lo pongo bold, esto lo pongo con rojito, esto lo pongo con texto 24. Entonces, es imposible inferir jerarquía en el texto a partir de eso. Entonces, algo que pensamos hacer es, bueno, ir un paso intermedio que es, bueno, convertir del docx a PDF, ¿verdad? Parece un poco overkill, pero lo probamos y funciona 10 veces mejor que ir del hecho de docx a Markdown. Después, bueno, ¿cómo guardar estos datos, estos vectores? Hoy en día, la realidad es que cuando surgió todo esto de, digamos, embeddings y bases de datos de vectores, todas esas cosas, las bases tradicionales no soportaban eso, entonces surgieron muchas otras bases de datos específicas para guardar vectores, por ejemplo, Pinecone, Quadrant, etcétera, que es lo que se usa generalmente. La realidad es que Postgres ahora tiene una extensión que se llama pgvector, que usa para atrás exactamente lo mismo que usan esas bases de datos, ¿verdad? Entonces, es un tipo de índice que se llama HNSW. Nada, no está por defecto Postgres, tiene que instalar esta extensión, pero en realidad podés tener lo mismo que tendrías en una de estas bases de datos usando Postgres, entonces te evitas levantar otra base de datos para guardar tus vectores. Después, ¿qué modelo usar? Bueno, ahí es como la pregunta del millón. La verdad es que hay millones de modelos por la vuelta. A mí me gusta mirar estos dos links, ¿no? Que es un leaderboard que tiene Hugging y otro que es LMSys. Básicamente esto se actualiza todo el día. Básicamente, los mejores modelos hoy en día son ChatGPT-4 y Claude, de Anthropic, que están bastante separados del resto ya. Gemini, por ejemplo, ya ven que hay diferencia. Nuestra recomendación es, bueno, arranquen con ChatGPT-4 o Claude y después, en base a eso, si tienen que escalar o si ven que hay problemas, ir con un modelo más open source. Nosotros probamos varios, te diría que 10 modelos probamos fácil. GPT-4, Telephone 5, Cloud, Mistral, etc. La realidad es que si necesitan un modelo open source, Mistral, o sea, los derivados de Mistral, para mí son los mejores. Hay otro que se llama Mixtral, que es Mistral, que es como el chiquito, es como el Llama 7 de William, digamos. Mixtral es como el modelo grande. Voy a seguir porque si no me voy. Después, modelos de embeddings. Bueno, de vuelta, chequen los leaderboards. Hay un leaderboard para los embeddings. Siempre es un balance de, bueno, quiero un modelo que ande rápido, quiero que tenga licencia open source y nada, que funcione bien, digamos, que la performance sea buena. Entonces, está bueno ver estos leaderboards porque acá te dice, por ejemplo, bueno, hoy en día, nosotros estamos usando PGA Large, que era el mejor cuando salió, digamos. Hoy en día recomiendo usar ¿no? Que es como el santo grial porque es chiquito, es open source y está tipo en el top 10. Si lo comparan con otros modelos, tipo, no sé, el que le sigue tiene 14 gigas, digamos, y anda casi igual. No sé dónde está, pero anda por acá. Contra este que pesa acá menos gigas. Entonces, está bueno ver esas cosas. Después, todo lo que es prompting, nada, eso obviamente hay un tema de prompt engineering, chusmear ahí, digamos, tunear con tu prompt, pero mi recomendación es no perder tiempo en todo, no gastar tokens al pedir, digamos, siempre tratar de ser lo más chico posible, porque si obviamente es mucha información, me pasó que a veces se confundían, entonces tratar de ser conciso, ser directo y decirle, aunque parezca medio feo, decirle, vos, hacé exactamente lo que te digo, no me la haces, solo quiero JSON, no me pongas otra cosa. Poner mayúsculas parece una boludez, pero funciona mejor.
Después me pasó también que los modelos estos más chicos, digamos, como open source, a veces tienen problemas en dar lo que vos le querés pasar. Me pasó que a veces en programa Mistral no me daba mucha bola lo que yo quería, ¿verdad? Y lo que vi es que si vos le pasás tu prompt al principio y al final, funciona casi perfecto. Entonces, como repetir, como si fuera medio tonto, hazme caso, quiero esto, funciona bastante bien. Después, bueno, todas las boludeces que hay con Twitter, que la gente descubre, que por ejemplo, alguien se dio cuenta que si vos le decís al final, bueno, si me das una buena respuesta te doy $20. Y bueno, alguien hizo una gráfica de eso, y básicamente si le das, si no le das plata, digamos, está, menos 2%. Si le das $20, mejora 6% de la performance. Si le das $200, mejora 11%. Alguien hizo la gráfica, digamos, de, bueno, ¿qué pasa si voy a $1.000.000? Y bueno, hay como un pico en $20 y en 1.000.000. No era contaría de gráfica, pero estaba gracioso. Después se tienen que manejar situations. Bueno, los modelos chicos la manejan medio mal. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es una etapa de post-processing, que es, bueno, básicamente esto que ven acá, digamos, lo tenemos que pasar por afuera del LLM. La realidad es que si tu modelo es suficientemente grande, funciona bastante bien. Entonces, la recomendación es, si es un modelo chico, lo van a tener que pasar por afuera probablemente para que funcione bien. Si es un modelo grande, capaz que pueden hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque a veces se confunde y acá te meto un 2, entonces le estás mandando a otro documento que viene acá. Después algo que está bastante nuevo, digamos, que es algo que soportan los modelos grandes, es el function calling, que está bastante poderoso, que te permite hacer dos cosas. Primero, darle acceso a los modelos a funciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chatbot que responde preguntas de los usuarios, le podría dar acceso a una función que permita al modelo acceder a todas las órdenes del usuario. Entonces, si el usuario te dice, oh, quiero cancelar mi última orden, le doy acceso al modelo a las órdenes del usuario y le puedo mostrar al usuario, bueno, estas son tus órdenes. Y bueno, ahí el usuario dice, bueno, estas son pero otra cosa que te permite es sacar información estructurada a partir de cosas. Entonces vos le pasas un input, le pasas un esquema y básicamente usas eso, function calling, para sacar structured data de tu input. Y eso funciona muchísimo mejor que si vos se lo pasas una prompt. Si yo le digo a una prompt, te digo, che, este es mi input y este es mi esquema, haceme esto, bueno, no funciona tan bien. ¿A qué soy yo? Otra cosa que nos llevó bastante tiempo y está bastante interesante, si tienen que hacer resúmenes de documentos gigantes, nosotros estamos usando clustering. ¿Qué es esto de clustering? Bueno, básicamente agarras cada documento y haces el embedding. Y después, como que graficas en 2D, digamos, los clusters de tus documentos. ¿tá? Entonces podrías decir, bueno, puedo hacer cluster de documentos, o podría decir, hacer un cluster de todos los chunks de un documento. ¿tá? Entonces, esto te arma algo así. Y más o menos vos deberías tener los temas que toca ese documento. Y podrías decir, bueno, agarro el centro de ese cluster, y eso es como que es el tema más, es el chunk más representativo de ese cluster, y le paso, por ejemplo, los 10 chunks más grandes. Entonces, en vez de pasarle 200 chunks a LLM y me hago un resumen, le paso 10 chunks. Entonces sale mucho más barato, más rápido y funciona bastante bien. Después, todo lo que es tunear, digamos, tunear el chunk size. Eso es, ¿qué tan grande es un chunk size? O sea, si yo tengo un documento que tiene 200 páginas, puedo decir, bueno, el chunk size es una página, el chunk size son 10 palabras. ¿tá? Esto es un benchmark of time phase. Básicamente, si vos haces un rack pelado, a ellos te daba 74% de la accuracy. Bueno, si vos tuneas el chunk size de acuerdo a tu problema, le mejoras los embeddings, le mejoras, le agregas el ranking y mejoras tu LLM, con la cambias, digamos, pasas de 75% a 95% de accuracy. O sea, es bastante grande. Y como ven acá, lo que más te cambia es el chunk size. Obviamente, si vas de acá y capaz que haces un rank, te cambia un poco, pero nada. Creo que acá queda bastante claro qué te afecta a quién. Después, ¿cómo deployar estos modelos? Bueno,
hay muchas opciones. Nosotros probamos básicamente las 4. La que más me convenció a mí era esta, la de FineFace, que es la que estaban usando ustedes, TGI se llama, que básicamente te permite desarrollar un modelo de estos bastante simple, bastante fácil. Ellos están en script de Python, cuando decimos quiero desarrollar un modelo de SageMaker o lo que sea, con el script te levanta todo solo. La que anda más rápido, obviamente, es la de NVIDIA. Entonces, si quieren performance, vayan por NVIDIA, es más difícil de configurar. Si quieren balance de todo, usen esta. Lo mismo con otros embeddings, nosotros estamos usando algo de FineFace que se llama Text Evidence. ¿Y cómo lo deployamos? Bueno, hay como varias opciones en base a cuándo quiera que está y cuándo deberías complicar. Bedrock es como lo más fácil, pero es más caro. SageMaker es como un intermedio. Y después, bueno, S2, SS, Docker, Kubernetes, etc. Es como el más barato, pero lo complicado porque hay que manejar vos. Y cómo deployarlo, bueno, nosotros estamos usando Terraform para algunas cosas, pero bueno, hay algunas cosas que les deployamos media mano. De Python que lo deployan SageMaker y listo. Y bueno, para cerrar, es muy importante, bueno, por ejemplo, cómo mido esto, ¿no? Cómo mido si mis cambios están teniendo sentido o no. Bueno, nosotros estamos usando algo que se llama RAGAS, que básicamente te permite testear tu pipeline y ver si realmente haces un cambio y se mejora o no. Entonces, ellos te proveen como formas de crear tu propio dataset, de evaluar los datos, etc. Y eso te permite básicamente verificar que lo que estás haciendo tiene sentido. Bueno, para cerrar, esto está como, o sea, Twitter es el lugar donde están las cosas. Me pasa a veces que estoy buscando algo, no encuentro la respuesta. Y bueno, busco en Twitter y hay alguien que le pasó algo parecido y encontré la solución. Esto es todo nuevo que, nada, estos son como la gente que hay que seguir, me parece. Está generando cosas constantemente. Así que si les interesa el tema y bueno, si quieren estar al día, sigan a la gente que van a tener mucha info. Y bueno, cerrando, ¿qué podemos hacer hoy en día para mejorar esto? ¿O qué cosas recomendaría que ellos vean? Hoy en día, los embeddings, digamos, se guardan en la base de datos en floats, o sea, float de digamos. Entonces, eso también ocupando gigas en tu base de datos. O sea, en el caso nuestro, solo los embeddings de un chunk, o sea, solo los embeddings de los summaries, por ejemplo, de documentos, pesan 60 gigas. Si eso multiplicamos por los embeddings de las sections y de cada chunk, nuestra base está pesando 2 teras hoy en día. Es un disparate. Entonces, hay un trabajo bastante interesante que básicamente permiten reducir todo lo que es la dimensión de los embeddings y logran que funcione casi igual que lo que queríamos que reaccionara como un float. Modelos más chiquitos, este modelo salió hace poco, se llama Starling, que ocupa lo mismo con Llama, digamos, o un Mistral. Funciona bastante mejor, o sea, es tipo sorprendentemente mejor. Entonces, pruébenlo si tienen que hacer algo. Después Microsoft hizo hace poco unos modelos que básicamente representan los pesos de las neuronas como -1, 0,1 en vez de tener un float. Y básicamente eso hace que la red neuronal ande como un pedo y ocupe mucho menos espacio. Resta ver cuál es la performance de eso o qué también funciona. Supuestamente funciona casi igual, pero bueno, está bastante en prueba eso. Después otra cosa que vimos es la calidad de lo que generamos es tan bueno como la info que podemos extraer del usuario. Nos pasaba que los usuarios ponían, escribimos un documento de X, pero no da mucho contexto, entonces la calidad de eso es mala. Entonces, cuanto más el usuario especifica lo que quiere, mejor es la calidad de lo que nosotros podemos encontrar y darle a cambio. Entonces, hay mucho, digamos, de UX en estas cosas y entender cómo sacarle más info al usuario y cómo mejorar eso. Y bueno, esto es algo que tenemos que hacer, que en teoría debería mejorar bastante nuestra calidad de lo que generamos, que es, hay unas cosas que se llaman chain of thought, step back prompting, etc., que básicamente es como que hacer razonar un poco en la red, que decís, bueno, esto es como lo inicial que generaste, bueno, irás sobre esto varias veces, o razonar un poco mejor de cierta manera, es como que lo vas guiando hacia donde vos querés, y haces como iteraciones de la salida, y no te quedas en el primer lugar.
Y bueno, fui poniendo links, digamos, a medida de la diapositiva, pero esas son algunas que me puse en el lado. Esta está bastante buena, es una charla de Hugging Face, que es, bueno, cómo hace alguien con Hugging Face para crear un modelo de lenguaje largo grande en 2024, está bastante buena. Y eso, algo que fui rápido. Y info y necesitan alguna info que puedan usar y vean qué se gustaría. Sí. O sea, cada uno de esos temas, tipo, podría hablar, no sé, con Fede, esto de ragas, podemos estar hablando una hora. Por decir algo. No sé si tienen alguna pregunta. Algo que quizá. Eso me dio el micrófono. Bueno, primero, gracias por compartir, a mí estuvo buenísimo. Está re bueno ver cómo, o sea, como una empresa de ingeniería, así como desde punta a punta, está buenísima la idea. Y gracias por compartirlo abiertamente. Tengo una consulta con respecto al RAG. No sé si les va, o sea, quiero no usar más palabras, pero no queda muy grande la ventana de contexto cuando meten todos los chunks del texto. O sea, porque lo que hacen es básicamente al prompt agregarle las otras partes del contexto, ¿no? O sea, como si fuera un prompt gigante. Eso, primero, si no le queda como muy grande, si no tiene un problema con el rango de contexto. Y segundo, si no se saltea información, digamos. Es algo que pasa ahí. Visto que poner el Gemini es muy bueno, como eso, encontrando una aguja en un pájaro, digamos. Pero capaz que estos modelos no tanto. En realidad, depende, o sea, nosotros cuando el usuario escribe algo, nos damos cuenta qué tipo de problema está resolviendo. Si está haciendo QA o si está haciendo esto de text generation. Son los dos casos de uso que queremos resolver. En el caso de QA, en realidad le pasamos algunos chunks, acá puse una, pero en realidad le pasamos, creo que son 10 chunks. Entonces, la ventana de contexto es chiquita, digamos. Tu pregunta creo que va más en este caso de uso, que en realidad pasamos toda la sección. La realidad es que para este cliente específico, estamos usando el ChatGPT-4 para responder la pregunta, digamos. Entonces, tenemos una ventana de contexto de 128K, que en este caso no nos queda corta. Y en este caso, para el cliente es muy importante que la calidad de la generación sea buena. Entonces, estamos usando, digamos, el mejor modelo que podemos usar. No, la realidad es que no hemos tenido problemas. Capaz que si usamos un modelo open source para la última parte, como por ejemplo Mixtra o el progreso, capaz que sí tendríamos problemas. Pero hoy en día no es un problema. Pero va a ser un problema porque, ¿qué pasa? El cliente lo que quiere hacer es poder deployar esto en su propia nube. El caso de uso es, ellos le quieren vender esto a la US Navy. La US Navy tiene máquinas que no tienen acceso a Internet. Entonces quieren poder deployarlo en sus propias máquinas, que solo gente que está en el lugar puede acceder. Entonces, no podemos usar nada que no sea open source. Entonces, hoy en día solo usamos ChatGPT para esta última parte, pero eventualmente va a ser un problema. Estamos esperando que salga un modelo open source que tenga contexto grande y funcione impecable. Bueno, ojalá que sí. Gracias. Te quería preguntar un poco de la primera parte del pipeline, cuando mencionaste que ustedes primero rephrasean el prompt y después lo que hacen es extraer el intent. El intent, o la intención, ya mencionaste que son estos dos, text generation y Q&A, ¿no? Sí, pero en realidad vamos a ¿dónde tenía? Acá. Vamos un paso más, en algunos casos, por ejemplo, si nos damos cuenta que el usuario quiere generar esto, nosotros necesitamos extraer qué tipo de documento quiere generar y qué sección del documento quiere generar. Entonces también extraemos, digamos, esto, el document topic y el document section. Eso lo definieron ustedes. Lo definimos nosotros. Ahí va. En base al caso de uso que queremos observar que se pone. Lo extraen con
¿Lo traen usando como modelo mismo o Sí. tipo manual? Usamos esto que decía acá de function calling. Estamos usando eso de function calling, que básicamente es más o menos eso. O sea, el usuario pregunta esto, nosotros le decimos, bueno, tenés que extraerme cuál es el topic y la section, y bueno, creamos un JSON y más de eso vamos a usar lo que queremos. Bárbaro. Y la parte de rephrasing, ¿cómo lo hacen? Eso ahí lo que hacemos es, básicamente, convertimos todas las preguntas que hizo el usuario, ¿tá? No ponemos la respuesta, solo con las preguntas, y en base a eso, nada, decimos, este es el historial de la conversación, y el usuario ahora hizo esta pregunta, generar una standalone question tomando en cuenta ese historial. Entonces, es como que te refrasea lo que el usuario pregunta, y por ejemplo, el ejemplo ese que decía cuál es la capital de Uruguay y la de Argentina, bueno, la que va a refrasear es cuál es la capital de Argentina, porque sabe que yo le conté anteriormente de otra cosa. ¿Y qué modelo usan para eso? Ahora estamos usando Mistral, Ahí va. funciona bastante bien. Genial. Bien, ¿alguna otra pregunta más? La parte de la vector database. ¿Usan Postgres para 15 millones de textos? Sí. ¿Y les anda bien? Bueno, funciona bastante bien. No sé, creo que o sea, la clave en realidad es usar esto, HNSW, que básicamente es un índice específico para base de datos de vectores, que lo que te hace es, te define como capas, como eso se llama layers, ¿no? Y en cada layer es como que va filtrando un poco más. Entonces, vos podés definir cuántas layers tenés. Vos poner, en este caso hay 3, pero podés tener 10 o lo que sea. Entonces, cuando vos vas a buscar un vector, por ejemplo, vos tenés un vector y el vector más cercano que tenés es este, ¿no? Entonces, es como que va navegando esta cosa hasta que llega acá y bueno, el que tiene más cercano es esto. Y haciendo esa navegación, como en realidad la vas haciendo por niveles, es bastante rápido. Y esto estuve leyendo, en realidad es lo que usan muchas de las bases de datos de vectores por atrás. O sea, sería casi lo mismo. Lo que te mejoran algunas otras de esas bases de datos es que capaz que le levantan memoria RAM, por lo que sea, entonces obviamente es muchísimo más rápido. Pero en nuestro caso, teniendo una base de datos bastante potente, demora tipo menos de un segundo. Tiene que tener una base de datos muy potente. Ese es fundamental. Y la oración completa del pipeline, por desde que le pedís, genérame esto, hasta que hace todo y lo genera efectivamente. Lo que más demora en realidad es esto. Yo acá cuando puse el video en realidad facilitado, pero demora más o menos, creo que es, lo que más, acá está tipo en tiempo real. Ahí está buscando por atrás los documentos y acá lo aceleré. Pero esto es lo que demora, digamos, ChatGPT-4 en general y más o menos demora, no sé, 30 segundos, una cosa así, 40 segundos. Depende de qué tan largo sea el texto en realidad. Lo que más demora es en general y no Sí. tanto en perspectiva de los. Buenísimo. Ojo, estamos hablando que la base de datos es una base de datos potente, creo que tiene. Ahora me notaste, pero creo que tiene tipo 64 GB de RAM. O sea, sale caro. Pronto se ve. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Tacho. Gracias. Hola, dos preguntas tengo. La primera es si el producto tiene en cuenta, por ejemplo, el contexto del usuario, a qué sección de la empresa pertenece, qué nivel de acceso tiene a ciertas cosas, y si te revela información, pensando, por ejemplo, que dijiste que está la Unit Navy, clasificada, por ejemplo, esta persona puede ver esto y esta no, ¿cómo hace con diferencias? Hoy en día no está hecho, pero es algo que tenemos en el pipeline. O sea, estamos hablando de algunos clientes que lo que necesitan es eso. O sea, tienen gente que tiene diferentes accesos a los aspectos de documentos. Por ejemplo, no sé, no voy a decir ningún nombre, pero un cliente que lo que tenía que hacer era, por ejemplo, hay usuarios que tienen accesos a ciertos contratos o a ciertos contratos y otros no. O pueden saber cuál es el valor de contratos, lo que sea. Entonces, querés poder filtrar eso. Eso lo que podrías hacer es, a cada documento, ponerle un nivel de acceso, lo que sea, y bueno, solucionamos así. O sí.
Sí, tipo, ¿qué usuarios pueden acceder a aquellos documentos o no, digamos? Y fijarlo en ese lado. Para que no se le cargue información certificada. Sí. Mencionabas la importancia de introducir como parte del pipeline herramientas que te permitan medir la calidad de las herramientas que introducís. Yendo un poco a la generación de documentos, y teniendo en cuenta esto que mencionaba de 20 personas que están escribiendo documentos constantemente, se me ocurre que hay una forma como súper clara y súper straightforward de medir la calidad de los cambios que introducís. Por ejemplo, no sé, midiendo el tiempo que demoran iterando la respuesta inicial, o que los propios usuarios no se califiquen la calidad de la respuesta. ¿Tienen pensado introducir eso? ¿Lo han considerado? ¿Es viable? ¿No tiene sentido? Es viable, tiene sentido, y eventualmente lo teníamos que hacer. Lo que nos pasó fue que, digamos, hace como 6 meses o un poco más, hicimos como una prueba con usuarios reales, o sea, básicamente los usuarios que escribían estos contratos, le dijimos, oh, este es el producto, úsenlo. Y básicamente lo que generaba no era tan bueno, pero en realidad porque la gente no sabía usar ChatGPT. O sea, venía la gente y ponía, escribe un documento, ponele. O quiero un documento que hable sobre no sé qué, pero no le especificaba qué era ese no sé qué, o qué sección querían, o lo que sea. Entonces, el problema era más de UX que de calidad de lo que generaba. Cuando vos le explicabas cómo usarlo, o le dabas un par de ejemplos, o mismo empezaban a iterar, por ejemplo, escribían esto y querían que esta sección no estuviera, porque fuera más larga o lo que sea. Y ahí empezaban a iterar y decían, bueno, no, escribime esta un poco más larga, o sacame esta sección, poneme esta. Bueno, ahí se copaban, digamos, estaban un rato usándolo, y ahí la calidad de lo que generábamos era bastante buena. Entonces, me fui un poco de la respuesta, pero eventualmente también podríamos usar ese output de la gente, digamos, por ejemplo, para hacer un fine-tuning idealmente. Pero ya no funciona. Y otra pregunta que me surge es, ¿cómo te generas un framework que te permita Es complicado. testear las alternativas a escalas sin que se consuman $20? Por pensar, por ejemplo, Sí. el tamaño del chunk, cuántos chunks traigo arriba, el más cercano, si, no sé, hay muchas estrategias, ¿cómo testeas eso a escala sin que te cale el tiempo? Hay dos problemas. Uno es el tema de la escala, obviamente, y otro es el problema de cómo estás. Digamos, no es una pregunta binaria. La respuesta no es binaria. ¿No? O sea, si yo te hago esa pregunta, tengo que generar esto, pero podría generar algo parecido, que también está bien. Entonces, ¿cómo evalúas lo que generó? Digamos, si fuera un test normal, yo puedo decir, bueno, la salida tiene que ser 14. En este caso no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, de alguna forma tenés que introducir otra LLM que te valida, bueno, eso está bien, esto está mal, y hace una especie de evaluador. O podrías hacer, por ejemplo, crear las embeddings de eso, ver la distancia entre los embeddings, de la salida y lo que tenía que dar, y ver que también cierta distancia, o sea, se empieza a complicar un poco más. Y después, en un tema de costo, bueno, ahí podrías levantar todo digamos, open source, en tu máquina o lo que sea. Pero más allá de eso, de cómo medir la calidad, ¿cómo puedo mantener diferentes tamaños de chunks en paralelo y a algunos usuarios trabajar con y me compares esas dos cosas? El chunk en realidad te va a depender más que nada del problema que vos quieras resolver. Capaz que para el problema de resolver preguntas y respuestas, el tamaño del chunk tiene que ser mediano y el problema de detection engine tiene que ser grande. Entonces, eso te va a depender del problema. Nosotros como que definimos, vamos con uno que más o menos funcione bien para los dos, pero podrías tener en tu base, hay gente que lo hace, diferentes tamaños de chunks. No sé, un chunk para cierto problema, otro para otro. Obviamente, hay que soportar eso, pero podrías hacerlo. Y después para ver cuál es el tamaño del chunk, eso te hace un script que, nada, prueba. Tipo, empieza con 512, 764, 1024, iterás, ves cuánto te dio y te quedas con la que la mejor. Lo haces una vez, digamos. Sí, sí. O sea, no se hace como a demanda, no tengo 18 tamaños de chunks desplegados y se los tira a diferentes usuarios en base a salidas métricas y bueno, No, lo haces antes eso sí, y ves cómo escalable. funciona. Sí. Podrías tener dos tamaños de chunks con él y en base a ese problema usar uno mismo. La parte de los chunks. ¿Llegaron a tener un problema chunky?
mencionaste algunos servicios primero que nada para bajar el tamaño del archivo y era pasarlo más sobre todo. Sí. ¿No tuvieron ningún tipo de problema de tamaño para chanquear los archivos muy grandes? ¿O cuánto pesaba el archivo más grande? Los PDFs que vos, y tenemos PDFs que pesan, yo qué sé, 50, 60 megas. Algunos van 100. No, yo digo otros, algunos. Pero ponele que algunos de 100 hay 150, capaz. Hay muchos documentos que tienen pila de imagen. Son licitaciones, entonces sacan fotos de todo lo que quieren comprar o lo que sea. Y ahí tenés. Yo llegué, me acuerdo que hay uno que pesa 60, 70 megas, pero 15 millones de documentos seguro hay uno más grande. El 60 megas, El PDF, después se amarga, bueno, nada. Ah. Vos fijate que No, me fijo ahora después y te digo, pero es poco. Y después, el tema de la base de datos, nosotros empezamos trabajando con Pinecone, después de cabeza, o sea, sobre todo como no tenés que estar sobre el sentido de que es otra base de datos, tenés que hacer todo por HTTP para poder la consistencia y todo. ¿Qué tanto más sale porque 64 GB más todas las telas, Nosotros lo que pasa es que tenemos bastantes documentos también. Nosotros en realidad lo que queríamos era mantenerlo simple y tener acceso a todo en el mismo lugar. Olvidamos de mantener la base de datos, todo lo que llega. Nada, eso era como cumplía todos los requisitos. Eventualmente, si queremos ir a performance, o queremos bajar cosas, lo que sea, capaz que puede tener sentido ir a otra cosa. Hoy en día el cliente lo puede pagar, funciona rápido, menos problemas para nosotros. Listo. Perdón, tenía la última ¿qué usaste para el diagrama? Excalibur. No, una pregunta medio corta. Y que para hacer RAG también hay un tema con a veces la intersección de los documentos. O sea, o sea, ¿no? Los chats pueden tener o no intersección de cosas, porque a veces pues, haces como el retrieve de un documento y puede salir faltando información relevante. O sea, también trabajar en esa ventana, fijándose que le convenía si desintersectar más si tuvieran información redundante o no. No, o sea, hoy en día lo que hacemos es traemos 10 chunks y hacemos un re-ranking, que eso mejora un poco. Pero son disjuntos. Sí. No, hoy en día no estamos manejando eso. O sea, la herramienta de excepción y eso no estamos usando. O sea, los chunks son duros, no se interponen. No. Porque, ¿qué pasa? Después nosotros queremos poder reproducir todo el documento si queremos. O sea, no tenemos overlap entre los chunks. Podríamos haber hecho overlap, pero después si querés hacer eso se te complica. Y la verdad es que vimos que agrandando un poquito más el chunk es casi lo mismo que tener uno. Entonces, decimos que por eso. Vale, gracias.